Ustedes vieron que pareciera que nos van arrinconando a tener que elegir entre hablar de los cuadernos o hablar de la economía. En este programa constantemente hablamos de las dos cosas, porque las dos cosas preocupan. Después estará en el ranking de cada uno ver a qué le da más importancia, pero las dos cosas forman parte de nuestra realidad. Por eso es que vamos a hablar ahora con una referencia, porque fue presidente, fue gobernador, fue intendente, fue muchas cosas, pero sobre todo es un referente del peronismo. Hablamos de Eduardo Duhalde, que está en línea con nosotros. Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? Diego, ¿habla? Sí, soy yo. Diego, te hace una pregunta. Vos sabés Sí. que yo conozco un montón de familias Morán. ¿De dónde venís vos? No, Contame. yo no tengo que ver ni con la calle Pedro Morán, ni con el cantante de tango más, Alberto Morán. no. Más acá, ¿de dónde son ustedes? No, mi abuela era de, esto le interesa mucho a la gente, pero era de Cataluña, viene de por ahí la cuestión, el Morán. Sí. Ah, no lo tenés claro, No, porque vos sabés no. que tengo familia muy amiga Morán. Es que nos Que hubiéramos muy... cruzado antes en alguna fiesta de fin de año, quizás, Bueno, calculo. bueno. Está bien. Pregúntame nomás, No, pregúntame. bueno, a eso le preguntaba. La pregunta tiene que ver con ¿por qué nos obligan a elegir entre o hablar de la economía, que está en un mal momento, esto admitido hasta por el propio Duhovne, que dijo que el PBI va a bajar un 1%, lejos del 3 y pico por ciento de crecimiento que estaba en el presupuesto, o de lo que habían acordado con el Fondo Monetario hasta hace meses, o los cuadernos? Es como que constantemente tenemos que elegir. ¿Dónde está para usted en ese sentido? Bueno, yo tengo claro algunas cosas y otras no. Hablemos primero de la economía, de ese grupo ideológico que critican por haber ido al fondo. Yo, sabiendo que el 70% de la gente no está de acuerdo con ir al fondo, yo creo que el gobierno acertó yendo al fondo, no sé si un poquito antes o un poco después, pero es muy fácil hablar de la radio o de los cafés, ¿viste? Claro. El gobierno tomó esa decisión, tiene más conocimiento que nosotros, fue al Fondo Monetario Internacional, sabemos lo que es el fondo, pero de ese tema he dicho eso. En relación al tema de los cuadernos, es un tema que se hace muy largo, porque los problemas que eso lo resuelve la justicia, pero que nos ocupemos de otras cosas, Yo soy crítico del gobierno y de la oposición. ¿Por qué razón? Porque los problemas que tenemos que afrontar son empezarnos a preparar todos juntos. El gobierno tiene una mala costumbre de creer que sacando un tema de la galera sin consultar ni siquiera con sus socios lo hace más fuerte. No lo hace más fuerte, lo hace más débiles. Las ideas, cuando se consensúan con distintos grupos, sobre todo con los que lo están acompañando y además con los que no lo están acompañando, suelen tener mucho más fuerza, ¿no? Y respuestas más positivas. Ahora, pasó cuando Macri lanzó el tema del aborto, por ejemplo, que no Claro, sé si lo hizo a propósito o no. Que ningún país en el mundo, en época de crisis, se le ocurre dividir más a su país. Claro. Y ahora justo sale el tema de los cuadernos. ¿Sabes qué? Aprovechando que usted fue presidente, y creo que eso también lo ayuda a entender al gobierno en esto de ir al Fondo Monetario, cuando quizás gran parte del peronismo no, pero usted estuvo en ese lugar y sabe que es más difícil. Yo recuerdo que cuando usted fue presidente, en momento en el país se prendía fuego, impulsó el diálogo argentino, ¿se acuerda? Que convocó a los empresarios, sindicalistas, la iglesia también estaba, y siempre se pide eso. Más que impulsarlo, porque hay un tema que es de detalle, pero es importante. Si el diálogo lo impulsa el gobierno, los que están en contra no van. Entonces yo le pedí a la iglesia que lo convocara, a las iglesias. Sí. Y bueno, y eso realmente hay un milagro del diálogo. En la primera reunión estábamos fundidos, pedirle a la gente de campo que iba a estar mejor los aportes que después fue discutido tanto, ¿no? Los impuestos a la exportación. Sí, las retenciones. Retenciones. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Perdón que lo interrumpa. Pará, no seas apurado. Los jóvenes son muy apurados. Entonces en la reunión se paró el representante de la rural y dijo: no te cago a trompada porque están los curas. Mirá. 35 días después, las 4 entidades vinieron a ofrecerme lo mismo que pedía. Eso es el milagro del diálogo. Sí. Todos van a pedir al diálogo, pero se dan cuenta que los que están frente de ellos, jubilados, estaban todos, ¿no es cierto? Estaban peor. Entonces yo insisto, que y lo decía un gran presidente que para mí fue don Raúl Alfonsín, cuando
no hay diálogo, hay violencia, ¿no? Sí. Entonces yo estoy en esa posición. Ustedes saben decir, vos sos joven porque vos sos muy joven, que los políticos no soportamos archivos. Yo en 35 años busquen si alguna vez hablé mal de alguien, porque para generar este clima que hay ahora de enfrentamiento es innecesario hablar mal, hay que hablar de política, no de la gente. Bueno, pero ¿sabe por qué le preguntaba por esto de diálogo argentino? Que quizás mucha gente no se acuerde, yo era movilero en ese momento, iba todos los días. Es porque todo el tiempo viene esto de pedirle a los políticos que se pongan de acuerdo por lo menos en las cosas que son esenciales. Siempre se dice eso, en cualquier bar, los taxis. ¿Por qué los políticos no se ponen de acuerdo, los distintos partidos, oficialismo, oposición, la Cámara Empresarial y los gremios, en un plan para, no sé, cosas tan obvias, ¿no? Bajar la inflación, que vengan las inversiones. Por lo menos ponerse de acuerdo en 2 o 3 cositas. Me acuerdo que cuando se impulsó el diálogo argentino, más o menos se quiso hacer eso. No sé si resultó, es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué no se hace? Es muy difícil. Te cuento. Yo estoy en este momento en el Movimiento Productivo Argentino, creado con don Raúl Alfonsín cuando se venía abajo el gobierno de la Rúa en junio del 2001. A partir de allí intentamos, yo fui a España con dirigentes radicales, a hablar con Carrillo, el líder comunista, y con don Fraga Iribarne, que fueron los 2 hombres más importantes en el comienzo del acuerdo del Pacto de la Moncloa. Sí, vinimos acá y empezamos a trabajar con todos los partidos políticos en lo que se llamaron Diálogo Democrático para Política de Estado, y logramos, hace 10 años, acordar 7 puntos. 7 puntos. ¿Quién lo firmó? El actual presidente de la República, el actual vicepresidente, la Fundación Alén con todo el radicalismo, el socialismo de Wiener, el justicialismo que yo representaba, estaban todos. Pero es diría yo, tan poco profunda la idea del diálogo en los dirigentes argentinos, que un acontecimiento que vivió Capital, triste pero no tan grave acontecimiento. Lo estamos perdiendo. No sé si está con un celular. El Iberoamericano, sí. El Indoamericano, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Y en qué quedó ese pacto? Y quedó que cada uno para cada lado. Claro, por eso que siempre se cita el pacto de la Moncloa en España, que ese sí funcionó. Y ya está, ¿no? Nos dejamos de pedir eso, de que haya un gran pacto con los principales actores de la sociedad. Ya está, en la Argentina no bueno, te voy a contar, si me escuchás te voy a contar. Sí, no se aleje mucho porque a veces se corta con el celular. No creo, yo no estoy en celular, No creo en los gobiernos de partido, no creo. Creo que es muy antiguo, creo que la ciencia política está agonizando, la única ciencia que retrocede es la política. Y la gente, en líneas generales, está enojado con los políticos, con la política, con todo lo institucional. Yo no creo, pero yo lo que no creo trato de cambiar. Cuando asumo la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo llamo a Raúl Alfonsín, le digo, le ofrecí gobernar juntos. ¿Cómo es eso? Bueno, primer punto, eliminar la corrupción estructural. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. El que gana, que voy a ser yo, le digo, yo administro los fondos con mis ministros y ustedes controlan. Controlan que todo es todo. Desde la tesorería, contaduría, fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas de la provincia, todo lo controlan ustedes porque no escapará a tu criterio que la transparencia que ha demostrado los presidentes del radicalismo es muy distinta a la de otros partidos. Sí. Y así logramos lo que yo llamo co-gobierno, cambiando la vieja historia que gana gobierna y que pierde acompaña, por una nueva forma de gobernar que es el que gana gobierna y que pierde también gobierna. Claro. Eso lo llevamos al orden nacional con don Raúl Alfonsín, y la noche anterior que él insistía que yo fuera presidente, le dije, mire, don Raúl, yo soy presidente primero si hacemos co-gobierno como la provincia. ¿Qué es hacer co-gobierno? Me pregunta, muy sencillo, una masa de legisladores que actúen juntos para tener asegurado el Parlamento. Y segundo, necesito de 9, porque no tenía 23 ministros, de 9, necesito 3 suyos, porque la gente tiene que saber que esto no es el gobierno de un partido, sino es un co-gobierno. Y espalda con espalda del viejo gladiador, don Raúl, soportamos un embate muy fuerte del plano internacional.
de las empresas nacionales, que le especificamos lo que debían cobrar, es decir, soportamos, pero no fue una cuestión de partido. Y cuando hoy me dicen a mí, que algunos dicen, vale, no sacaste Minga, yo no lo saqué, es una nueva forma de gobernar, que bueno, no se entiende, y deben entenderse porque en esto está en juego poder salir o no salir de la crisis. Si alguno cree que con un gobierno de partido en el 2019 puede salir, por lo menos ingenuo, por lo menos no ha estudiado los temas. No, la historia cíclica argentina. Lo traigo al presente. ¿Fueros sí o fueros no? Y dentro de fueros yo sé que hay una diferencia entre fueros que impiden allanar, que eso medio ya está decayendo la idea de que tener fueros para impedir un allanamiento. Los otros fueros son los que están más en debate. ¿Se podría poder detener a una persona, sea senador o diputado, que tenga un pedido solo infragante, como dice la Constitución? ¿No está de acuerdo con lo que pasó con Devido, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? El tema, mira, me preguntás y te contesto. Sí. Todos estos institutos tienen su historia. Esto nace para defenderse del autoritarismo que en todo el continente, en su continente Europa, estaba presente a mitad de siglo. Nosotros tuvimos en el peronismo un típico gobierno autoritario. En los gobiernos autoritarios, por eso, para defenderse de los gobiernos autoritarios, se crearon los fueros. Sí. Perón lo mete preso a Balbín, que era diputado. Sí. Entonces, todas estas cosas reconocen una historia. Ahora, el tiempo ha cambiado y ya los fueros, como se los conocía y se los creó hace 40 años, ya no tienen razón de ser. Para mí, lo único que puede beneficiar a un legislador es pescarlo en un delito infragante. En lo demás, yo creo que necesitan sentencia realmente. ¿Sentencia firme? ¿O sería una sentencia, una prisión preventiva confirmada por una Cámara o un fallo en un juicio oral? O sea, creo en eso. Creo que necesitamos. Tiene que ser. La verdad que está todo está mal en Argentina. Sí. Todo está mal. Pero no por este gobierno ni el que pasó. En general viene de largo que estemos mal. Sin ir más lejos, yo soy hincha de fútbol. Sí. ¿Vos sabés que el deporte que mueve más dinero en el mundo, acá tiene la organización de una sociedad de fomento? Sí, más o menos, lo vemos todos los días con la AFA. Sí. No se puede creer. Entonces, en ese sentido, bueno, está de acuerdo con la doctrina Pichetto, se podría decir, ¿no? Que, por ejemplo, Cristina, por hablar de alguien concretamente, o Menem, puede permanecer con su fuero sin no ser detenida. La última pregunta, o una de las últimas. Dale. ¿Qué es de la vida de Daniel Scioli? Fue candidato a presidente, perdió por un puñado de votos y no lo vimos más. A Daniel lo veo, yo sí lo veo. Tenemos un torneo de ajedrez pendiente. Sí. Y bueno, lo veo seguido. Ay, lo estamos escuchando muy bajo, doctor. No sé si hizo algo con el teléfono. Yo lo veo. Sí. No muy seguido, pero lo veo. Bueno. Jugamos una partida de ajedrez, lo aprecio en lo personal mucho. Y bueno, son muchas cosas de la política. Y ahí lo terminamos de perder a Duhalde. Bueno, no sé si llegaron a escuchar ustedes los televidentes, pero dijo que lo ve seguido, entre otras cosas, en partidas de ajedrez. Pero bueno, la cuestión venía de por qué no lo vemos públicamente, ¿no? Es diputado nacional por el justicialismo y por poquito que no fue presidente. Bueno, ahí tenemos un panorama global de alguien que en este caso es un indiscutido, ¿no? Porque, digamos, es un referente del peronismo y peronismo es casi sinónimo de la Argentina. Muchas veces dicen que estamos todos formando parte de una interna del peronismo, seamos o no peronistas. Y en ese sentido, Eduardo Duhalde es un referente, nos interesaba conocer su opinión.